Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir realmente o también realmente, aunque digamos virtualmente, pero están asistiendo, las personas que nos están viendo desde sus casas, sus lugares de trabajo. Veo aquí a gente muy querida, a José Luis Aja, a Mario Millanes, a Julia Úbeda también, incluso está aquí. Está híbrida. Ella es híbrida. A Madeline Ceida Pupo, a Alessandro Enrique, hay muchas personas que están además. Y bueno, quería pues comenzar como siempre esta tercera sesión del tercer seminario de mitocrítica cultural, de estas sesiones de 3, porque antes hemos empezado. El otro día estuvimos haciendo un pequeño cálculo y salían 125 seminarios desde el año 2006. Son muchos seminarios de mitocrítica y vamos a intentar continuar con ellos, ¿no? Tengo la alegría de decir que ya se ha aprobado por parte de la Comunidad de Madrid el viernes pasado definitivamente el proyecto Andrómeda. Esto quiere decir que aunque estuviera aprobado, no estaba aprobada la distribución económica a cada universidad, cada grupo, y ahora tienen un mes más para hacer las transferencias y que las universidades digan que las han recibido, etc. Entonces, si las cosas de Palacio van despacio, las de la universidad son una eternidad. Entonces, bueno, pues es bueno que lo sepamos y que nada, dentro de un mes podremos empezar el proceso para contratar a alguien que nos ayude con todos los gastos que tenemos previstos. Siento muchísimo que haya gente que esté esperando, pero no es posible hacer nada hasta que no tenemos el dinero. Es una cosa de estas del mundo real, no virtual, aunque sea dinero virtual, ¿no? Bueno. Muy bien, pues esta mañana, gracias a Paula Sánchez Romero, hemos acabado la propuesta para enviar, y la hemos enviado ya firmada y aceptada, de Amaltea como sello de calidad de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Ha sido largo, es una renovación del sello que hemos ya tenido durante los últimos 8 años. Vamos a ver si nos lo dan, tendremos que esperar un tiempo, la revista va bien. Y vamos a ver qué hacemos después de este seminario. Tenemos muchas ideas. En principio vamos a promover a ver si lo conseguimos, un proyecto europeo. A ver si lo conseguimos, es complicado. Vamos a ver si sacamos adelante el tercer seminario de mitocrítica y videojuegos en octubre. Hemos obtenido del Ayuntamiento de Madrid el permiso y la oferta incluso de hacer una exposición. El 6º certamen Asteria de Creación Artística y Mitología en la sala de exposiciones Maruja Mayo, está junto al Retiro, en David y Velarde. Y esto tendremos la inauguración el 4 de junio, durante todo el mes de junio estará expuesta allí. Tenemos 300 metros cuadrados para llenar, o sea que si alguien quiere participar, estupendo. Si alguien quiere exponer, estupendo. Y, por supuesto, esto va dirigido a todos los estudiantes de universidades españolas, tanto públicas como privadas, madrileñas, tanto públicas como privadas. Tiene un premio, 2 accessit. Bueno, vamos a ver si sale como todas las ocasiones anteriores y luego lo subiremos a la red. Y tenemos muchas más cosas, pero basta ir a la página de Andrómeda, buscar en agenda y vemos que se está haciendo mucho en las universidades de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Villanueva, Universidad, me falta una, Complutense. Muy bien. Bueno, pues nada más. Y de esta tarde. Esta tarde tenemos 3 sesiones maravillosas. Una que hace Cristina Coriaso sobre Medea,
sobre Medea, que va desde su amado Pasolini, que nos entretuvo en el Círculo de Bellas Artes, pasando ahora por la Astria y llegando a Chantal Maillard, como queráis. Y bueno, pues esta autora que no permite juicios, es más una pregunta por la identidad, que es una madre, que es una madre, que es una mujer, que es una esposa, sobre todo en su proceso de descenso. Caer al mundo es como el oficio de tinieblas, dice, y caer al día otro tanto. Pero al final acaba positivamente oteando el horizonte, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos cuenta Cristina, que será interesantísimo. Aprovecho para decir que Cristina acaba de publicar este libro sobre, bueno, no es un libro sobre, sino que es un libro de Leopardi, el Cibaldone, ¿verdad? Y muchas otras obras. Es una selección de Leopardi que ha publicado Cristina Coriaso, fiel en el barco. Nunca ha salido del barco desde hace 19 años que empezamos esta carrera, ¿no? Mi queridísima Siana Sotelo, que ha publicado El ecofeminismo y aspectos mitológicos en las brujas modernas, ¿verdad?, en la editorial Sial Pigmalión, nos habla hoy también de algo que ella ve como una fusión. Ecofeminismo y ecocrítica no pueden ir por separado. Para ella son dos caras de la misma moneda. Y esto nos lo va a explicar en función de la simbiosis de la mujer con la tierra, a través del aspecto positivo, por supuesto, de la brujería. Bien, y bueno, yo había traído un libro que tengo aquí, Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano, que es uno de los libros que conoce muy bien Mónica Carvajosa, que está ahora como profesora visitante de la Universidad Complutense. Sabéis que las personas pueden pedir venir a la Universidad Complutense en el grupo de investigación ACIS, y ella está aquí también como miembro predilecto del proyecto Andrómeda, y nos va a hablar de la visión de Eva, no la Eva, vamos a decir así, pecaminosa, que es otra Eva, o es otra fase de la misma Eva, sino la Eva del conocimiento, que aprende, que sabe y que nos puede contar Eva en todas las mujeres, en todas las escritoras que ha estudiado Mónica Carvajosa. Bueno, pues yo creo que esto nos abre un amplio horizonte de conocimiento y vamos a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, por favor. Y solamente decir que además estamos de alegría porque la misma Mercedes Pérez Agustín ayer nos alegró el día. Una vez más, yo pude asistir al final de su presentación del concurso para el puesto de PPL, profesora permanente laboral en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación, y ahí luego nos fuimos a tomar unas cositas con la familia. Muchísimas gracias, Mercedes. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, yo recordaros, ¿no?, que aquellos que queráis... Gracias, me están felicitando. Muchas gracias. Me da muchísima vergüenza esto y, bueno, la verdad que esto no habría podido ser sin la ayuda de profesores como José Manuel y otros tantos que ahora no están y que, bueno, han marcado parte de mi vida y de mi carrera académica y personal también. O sea que, bueno, lo que quería comentar que para obtener el certificado, tanto a los que estéis aquí presencial como online, lo que hay que hacer es haber asistido al 70% de los seminarios y luego mandar un ensayo de aquellas ponencias que os hayan llamado la atención, os hayan gustado, bien analizarlas, compararlas, como queráis. Y vamos a darnos de plazo el 11 de abril para que me las mandéis al correo electrónico
que es mapere65, porque es cuando me voy a jubilar, mapere65 @ucm.es, lo pongo luego en el chat y me lo podéis mandar y yo ya encantada os doy pues respuesta y os mando el certificado, ¿vale? Solo decir eso y damos paso a Cristina Coriaso. Martín, muchas felicidades por tu publicación, estaré encantada de leerla. Es miembro de Andrómeda y profesora del área de italiano en la Facultad de Filología, experta en Giacomo Leopardi, miembro del Comité Nacional de Estudios Leopardianos en Italia, directora del seminario La Ginestra, no sé si lo pronuncio, y recientemente ha publicado para Alianza una antología del mismo autor titulada El desierto, la retama y el volcán. Organiza para junio un mito fórum sobre el mito de Medea junto a Isabel González y Marta López Vilar, al que estáis todos invitados. Y hoy nos hablará del mito y representación en su comunicación titulada Visiones de Medea de Pasolini a Lars von Trier y Chantal Maillard. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias a todos por organizar estas estupendas jornadas, este estupendo seminario. Y bueno, mi comunicación se titula Visiones de Medea de Pasolini a Lars von Trier y Chantal Maillard. Esto es un recordatorio del Mito Forum, que quizá luego podáis ver en el vídeo, porque estoy encantada de que os inscribáis vosotros también, si os animáis. Y bueno, comencemos ya. Pasolini llega en el periodo más maduro de su pensamiento, a partir del milagro económico italiano de los años 60, a una crítica total de la modernidad, de todo optimismo historicista. El largometraje Medea, realizado en 1969 con la soprano María Callas de protagonista, materializa magistralmente esta crítica total de la modernidad. La película se divide en dos partes. La primera consiste en el ciclo del Bellocino de Oro, en concreto Jasón y los Argonautas, y se centra en la historia de amor entre Jasón y Medea. La segunda, en cambio, traduce en imágenes la tragedia Medea de Eurípides. Para Pasolini, Medea encarna la resistencia irreductible del mito y lo sagrado frente a la modernidad racionalista y utilitarista representada por Jasón. Las dos figuras se presentan como opuestos complementarios. En Medea se produce lo que Pasolini llamó una conversión al revés. En Jasón se produce la evolución del mito a la desacralización, que su maestro Quirón, también en evolución de centauro a hombre, le inculca. Por cuestiones de tiempo, solo hablaremos del primero de estos dos aspectos. Medea, hija de Eetes, es nieta de Helios, el sol, como explica el teórico Mircea Eliade, del que pongo esta larguísima cita que por supuesto no voy a leer, pero que queda en el vídeo para quien quiera leerla tranquilamente. El culto al sol es una hierofanía infernal arcaica, un vestigio del matriarcado vinculado a las fuerzas tónico-funerarias y a la tierra. Helios, Espitios y Paián, Tonios y Plutón, y por tanto alude no solo a la luz, sino también a las tinieblas y al mundo de los muertos. Al ir a rezar al templo, al ónfalos del centro, donde está el Bellocino de Oro, Medea siente una presencia. Al darse la vuelta, ve la hermosa figura de Jasón y sufre lo que el propio Pasolini llamó una especie de conversión al revés. Fijaos lo que dice él en una entrevista. Una especie de conversión al revés. Imagine que San Pablo era creyente en el momento en el que se cayó del caballo y el trauma le hizo perder la fe. Medea es víctima de la misma fulguración. En otras palabras, así como Pablo de Tarso cae de su caballo y comienza a escuchar la voz de Dios, a Medea le sucede lo contrario. Ella está inmersa en un mundo hierofánico, es decir, en un mundo en el que todo es manifestación de lo sagrado. Su centro coincide con el Axis Mundi, que en este caso es un árbol sagrado, del que cuelga el Bellocino de Oro, la cabeza del carnero dorado Crisólamo, garante de la fertilidad. Medea está en contacto con la voz de la tierra, del sol, de lo divino, pero al ver a Jasón pierde el contacto con toda esta realidad y se vuelve profana. Su único Dios a partir de entonces va a ser Jasón,
Por su amor, traición a patria y familia. Jasón y Medea llegan a Iolco y entregan el vellocino a Pelias. Jasón dice entonces algo importante, que el vellocino de oro probablemente no tiene ningún significado alejado de su lugar de origen. Así, Medea, tras su conversión al revés, desarraigada de su universo mítico e inserta en una realidad profana, queda desorientada y tras la travesía por mar con los argonautas, busca afanosamente una piedra, un árbol, un ónfalos donde refundar su centro sagrado. Comienza después la segunda parte de la historia, en Corinto, que se ciñe a la tragedia de Eurípides. Aparentemente, Medea ha dejado de ser una bárbara. Sin embargo, su pasado, como todos sabemos, vuelve a ella. Como es sabido, es Eurípides quien introduce la idea de que Medea asesina a sus hijos no solo por piedad y por evitarles el sufrimiento y la vergüenza, sino sobre todo por venganza. En otras versiones anteriores eran los corintios los que asesinaban a los niños. En la película, la manifestación de esta venganza es doble, y aquí está una de las originales aportaciones de Pasolini. En un primer momento, la visión de Medea se produce en un sueño, así se va a llamar en el tratamiento visioni della Medea, en una realidad mítica en la que Creusa, al ponerse las prendas envenenadas por Medea, agoniza de un modo espantoso por la quemazón. La segunda versión de la venganza es casi idéntica y, sin embargo, muy distinta en lo esencial. Aquí Medea se despierta de su sueño visión y toma la determinación de volver a ser la bárbara hechicera que fue, sufriendo una reconversión a lo sagrado. Así, en la realidad, Creusa se suicida atormentada por la culpa de haber arrebatado a Medea su lugar. Al verse con los vestidos de Medea, el veneno del remordimiento la hace huir y tirarse desde los muros de la fortaleza, siguiéndole después su padre. Una narración de los hechos, por tanto, no ya mítica, sino psicológica. La secuencia final de la matanza de los niños, que corona la venganza, se muestra como un ritual de sacrificio dividido en tres momentos. El lavado o purificación por el agua, la matanza propiamente dicha por cuchillo y la epirosis o la quema de los cuerpos. El carro tirado por serpientes aladas se sustituye por un último cruel diálogo con Jasón desde el tejado en llamas de la casa. El propio Pasolini menciona en su tratamiento el Tratado de Historias de las Religiones de Mircea Eliade, que le ha dado la oportunidad de hacer, cito, la comparación del universo arcaico, hierático y clerical de Medea con el mundo de Jasón, un mundo racional y pragmático. A la pregunta del periodista Jean Duflo sobre por qué cultivar el mito de la naturaleza y si esto puede suponer una traición a su compromiso con la realidad y con el realismo, Pasolini responde que es justamente al revés. Cito, solo es realista aquel que cree en el mito y viceversa. Lo mítico es solo la otra cara del realismo. Tales palabras pasan a la película de un modo casi idéntico a como se formulan en la entrevista en boca del sabio centauro Quirón. Pero de esto hablaré el día 5 de junio cuando comience el mitoforo. Y ahora pasamos a Chantal Maillard. El trabajo de Chantal Maillard sobre el arquetipo de Medea nace de un gesto cinematográfico. En 1988, Lars von Trier realiza el guión de su maestro Carl Theodor Dreyer, pero en el rodaje inventa un gesto ausente en el guión de Dreyer, que constituye el punto de partida, el motivo nuclear de una reelaboración filosófica y poética integral que Maillard expresa en el ensayo La compasión difícil y en su obra poética Medea. Con un modo de escritura experimental, Maillard transcribe la escena que tanto le ha impresionado, traduciendo las imágenes en guión. Leo. Lars von Trier, Medea, 1988, minuto 58, 59 segundos. Medea de pie, al amanecer, contempla a sus hijos que duermen envueltos en una piel de animal. Luego la cuerda que sostiene en la mano. Luego el árbol muerto, colina arriba. Mérmero se ha despertado.
La está mirando. Medea se vuelve de espaldas, se arrodilla entre la hierba, oculta el rostro en las manos. Los tallos de las gramíneas se balancean al viento. Mérmeros posa la mano en el hombro, en su hombro. Ya sé lo que va a pasar, le dice dulcemente. ¿Veis? La está consolando, poniendo la mano en su hombro. Respondiendo a la siguiente pregunta del pequeño Feres, ¿qué vas a colgar de esa cuerda? Medea responde, lo que amo. Y este será el epígrafe, el comienzo de su obra poética Medea. Poco después, Mérmeros la ayuda a ahorcar a su hermano menor. Seguidamente, consuela a su madre poniendo su cabeza en su espalda y finalmente la ayuda de nuevo poniéndose él mismo la cuerda alrededor del cuello para ser ahorcado. Como ya había hecho Pasolini, también Chantal Maillard siente plenamente la complejidad de Medea, personaje incómodo y cada vez más demonizado. La filósofa sabe bien que solo a partir de Eurípides, Medea desarrolla el que será el rasgo más inquietante y perturbador de su mito, es decir, el asesinato de los niños, una muerte que hasta entonces había sido considerada obra del pueblo de Corinto o resultado involuntario de un ritual de magia. Con el giro de Eurípides es como la figura de Medea se tiñe de un halo de oscuridad que la va a marcar por siglos. Maillard conoce y expone con claridad la demonización que sufre el arquetipo de Medea vinculado a una etapa de civilización anterior a la griega, la cual, al sincretizar la figura de la sibila, la hechicera, la bárbara, no puede más que atacar sus caracteres peligrosos para el status quo de una sociedad sustentada por dioses patriarcales. Maillard quiere detenerse en Medea sin disimular su monstruosidad, pero para buscar no la piedad, sino la compasión, precisamente la que no se ejerce fácilmente. En otras palabras, no la compasión por la víctima, con la cual uno se identifica fácilmente, sino la compasión por el verdugo. La piedad, en efecto, presupone un juicio moral. En cambio, la compasión, compasio, nos permite participar del sufrimiento del otro. Pero ¿cómo podemos reconocernos en el verdugo? Para llegar al punto de vista que pueda generar tan difícil compasión, el camino es ciertamente largo para cualquiera. Maillard ha vivido hechos trágicos en su vida. Ha padecido un cáncer y el suicidio de su hijo. Tales experiencias desarrollan en ella un órgano perceptivo más agudo que le permite afrontar la tragedia de Medea mediante el ensayo filosófico para llegar finalmente a una poesía filosófica que, iluminada por la prosa, va más allá de la prosa. Su trágica visión del mundo, que Maillard llama círculo del hambre y que podríamos llamar metafísica del hambre, se expresa en las siguientes citas. Porque en un principio no fue el canto de los ángeles ni la luz divina, no. En un principio fue el grito y el hambre. El mismo soplo y el mismo dolor es el de nacer y el de morir. Entre tanto, una agitación, un estremecimiento. Y está. Todo lo que vive se sostiene por el hambre. Y el hambre es el otro, la depredación del otro, la muerte del otro. O esta última. No, la naturaleza no es bucólica, es una maquinaria cruenta en la que todas las criaturas padecen. Hermosas criaturas, hermosos pumas de ojos tristes que nos contemplan desde la más absoluta inocencia. El círculo del hambre es, por tanto, el núcleo de esta visión trágica del mundo, conectada con el arquetipo de la Gran Madre. Y veamos el fragmento 18 de Medea. No me olvidarás, madre, tumba el grito en la matriz del mundo, y ella, que lo dejó caer, recogerá en su manto aquel cuerpo blanco, tan blanco, y al lívido rostro de la muerte entregará su pecho, sus pezones helados, sus senos ya sin savia. Cae al mundo el hijo por la continuidad del hambre. Fijaos en que hambre está puesto en mayúscula para darle una mayor entidad ontológica. ¿Qué papel juega el género humano en este universo?
Aquí Maillard se hace eco del feminismo de manera científica, fundándose en sus estudios sobre las religiones ancestrales, y nos muestra, a través de la mitología arqueológica, el paso del círculo a la línea, es decir, el paso de las civilizaciones matriarcales relacionadas con la diosa madre, que perpetúa el círculo del hambre, a las civilizaciones patriarcales, que adoran a dioses uranianos que caen del cielo, así como cayeron hordas de nómadas del norte sobre las poblaciones mediterráneas. Vale la pena recordar aquí el trabajo de la arqueóloga estadounidense Marilla Gimbutas, que reconoce este proceso que se dio entre el año 7000 y 3500 a.C. en su clásico Dioses y diosas de la vieja Europa. No hay ni en Gimbutas ni en Maillard una idealización de las civilizaciones matriarcales, sino más bien una constatación científica de la existencia de dichos orígenes y de sus rasgos antropológicos. Será el cambio esencial que constituye el patriarcado, o sea, la predominancia del macho, lo que alterará el círculo del hambre, minándolo desde dentro, porque el hombre en el patriarcado depreda y mata sin hambre, domina a otros seres de su especie y los convierte en esclavos, aniquila a otros hombres por ambición y voluntad de poder y explota y posee a mujeres y animales. Después de eso, olvida. Y esto es esencial. El olvido es la base de la civilización que, como nos ilustra Maillard, le permite al hombre ver incluso la maravilla del mundo, creado para ser explotado por él, que, como hemos visto, en realidad es solo un siniestro artefacto. Lo importante, según Maillard, es que el hombre de la civilización patriarcal no tiene algo más, sino más bien una carencia, ya que ha olvidado las huellas del animal que fue y que en el fondo todavía es. La de recuperar al animal que está en nosotros es, de hecho, una de las grandes reivindicaciones de esta autora, en polémica con el antropocentrismo. En el arquetipo de Medea está el vestigio del poder de la diosa, y al mismo tiempo, y precisamente por esto, se presenta en el mundo del hombre civilizado como un espécimen de lo otro, de lo diferente, de lo maldito, excluido y temido. Medea es una sibila porque silba como una serpiente, símbolo del poder de la diosa que cada héroe debe matar para poder diferenciarse y tomar conciencia de sí mismo. Es experta en filtros y vidente y curadora. Medea es, repitámoslo una vez más, vestigio de hierofanías infernales arcaicas del sol. Helios, su abuelo, como hemos visto, en lugar de ser símbolo de lo racional y de la luz, combina la luz y la sombra. La transformación de Medea en un ser malvado a través de los siglos es el indicio de su poder, de su relación con la religión arcaica del sol, que concibe la divinidad como polaridad luz-sombra, racional y irracional, mientras que las religiones uranianas harán del sol un símbolo de racionalidad pura y diurna. Medea es, pues, una rebelde frente a ese código racional que concibe la luz como ajena a su contrario. Pero veamos cómo defiende la Medea de Maillard, cómo se defiende ella misma de esta lógica unilateral de la luz sin sombras en el fragmento número 10. Maté a mis hijos, sí. ¿O esa fue la historia que os contaron? ¿Qué utilicé? ¿La soga, el cuchillo, el veneno? ¿O quizás fue la ausencia? ¿Importa eso ahora? Tan solo aceleré el final de un proceso. ¿No condenamos todas acaso a nuestros hijos? ¿No destinamos su cuerpo tembloroso a la muerte en aquel mismo instante en que los concebimos? Y al expulsarlos del útero a la luz, ¿no les forzamos a compartir la violencia y el miedo de saber que cada paso adelante es una resta? Mayor culpa tendrá quien se adelanta deliberadamente al destino que quienes, conscientes del dolor que les aguarda, se complacen al oír su primer grito y sonríen beatos ante el hambre. Maté a mis hijos, sí, mas no fue por piedad, no tuve ese valor. Cuentan bien los poetas, yo amaba a Jasón, pero en eso acaba lo que saben. Toda madre que da a luz una criatura la trae al círculo del hambre, porque la naturaleza, madre de todo, da a luz con el mismo gesto con el que da la muerte. El filicidio de Medea se integra en el círculo del hambre
como anticipación de lo ineludible. Citar la ausencia como una posible forma de anticipar la muerte forma parte del cruce entre el sujeto lírico y el mítico, detrás del cual hay otro nivel, el arquetípico, el de la gran madre, que lleva a los hijos al círculo del hambre, el de la naturaleza como mero circuito de creación y destrucción. Mayar da voz con Medea a la feminidad excluida, maldita, aislada. El recinto de los justos, de los piadosos, se siente amenazado por su figura porque ella es portadora de un saber ancestral que cuestiona el de Occidente, que por tanto impugna el poder de la raza blanca de la que Medea no forma parte. La expresión raza blanca aparece en la compasión difícil. Desde la prepotencia de sus tribus y la sobreestimación de sus valores, la raza blanca ha perturbado el equilibrio de otros pueblos y violentado el reino de las bestias. Fue la voluntad de Occidente como la proa de un navío, siempre adelante, hendiendo rígidamente la naturaleza líquida de otros seres. Tarde o temprano el equilibrio habrá de restituirse. El ritmo de las estaciones, el reino de las hormigas, la noche de las lechuzas y los topos. Y no será sin dolor que aquel barco zozobre. Es interesante que elija justamente la metáfora del barco de Argos. Para Mayar, por tanto, la única manera de escapar del destino de Occidente es el regreso a lo otro, que no es la raza blanca, símbolo de la racionalidad pura, desarraigada de la naturaleza. El retorno, en suma, al animal que está en nosotros. Deshacer el olvido del círculo del hambre contemplándolo desde un lugar tan remoto que nos permita ver con compasión todas las criaturas que sufren. Vivir es perpetuar el círculo del hambre, la violencia primordial. Nos encontramos así ante dos posibilidades: aceptar y asumir la violencia primordial o negarla y ejercer, por tanto, violencia sobre nosotros mismos, negándonos a vivir, suicidándonos. Tocando el fondo de esta diatriba, terminamos por deshacernos de nuestra voluntad y por encontrar la indiferencia. Y luego, poco a poco, volvemos a la vida, pero de otra manera. Mayar describe el proceso filosóficamente como un regreso al animal y poéticamente como un descenso. El descenso hacia el animal que nos permite comprender el germen común de todos los sentimientos, donde se aniquilan las contradicciones, ya que allí, cito a Mayar, belleza y fealdad, concordancia y discordancia son ciertamente, en todo caso, los dos extremos de un solo surco. El testimonio de tal experiencia mística, podríamos decir, solo se puede expresar en poesía, como por ejemplo aquí. Hay una abertura, que no es una puerta, sino un desgarro en la membrana por el que introducirse y descender más abajo del mí y también más abajo del abajo. Aquel que allí penetra con el ánimo en calma y la conciencia alerta, advierte que todos nuestros actos tienen el mismo origen. Del mismo ovillo se devanan en su raíz común las emociones. El odio, la ternura, la ira, el rencor o el miedo son colores que tiñen el hilo que aferramos al nacer. Pero nadie penetra en el abajo del abajo sin haberse desprendido de sí. El hilo ha de perderse en el descenso. El hilo y la personal historia que nos lastra y oculta a nuestros ojos la abertura. Este proceso de distanciamiento del yo, o dicho en el lenguaje de la poeta, del mí, que lleva a la contemplación de la raíz común de las ilusiones y de todas las emociones humanas, sería difícil, acaso inútil de resumir y de traducir en términos lógicos. Sin embargo, es precisamente esta perspectiva la que puede iluminar el gesto compasivo de Mérmeros del que hablábamos al comienzo, porque desde ese fondo, desde esa raíz común, víctimas y verdugos son intercambiables e idénticos. Concluyendo, volviendo al Mérmeros de Fontrier y a su alucinante gesto, Mayar nos invita a pensar en lo fácil que es compadecer a la víctima en la que nos identificamos por narcisismo. Si Medea matara a sus hijos por piedad, todo cambiaría para nosotros. Su crimen no nos resultaría tan inmoral. Más difícil, sin embargo, es compadecerse más allá de la moral, desde una perspectiva capaz de contemplar lo único que nos une como criaturas, más allá del círculo del hambre. Y esto es el dolor. Si podemos sentir el dolor de Medea, podemos compadecernos de ella.
Mayar nos recuerda la sabiduría de la víctima a través del símbolo del cordero. En el momento en el que desaparece la voluntad individual de sobrevivir, el animal tiene el conocimiento intuitivo de entregarse al depredador, pues sabe que es parte de la alianza de los seres vivos. Dicho con las enigmáticas palabras de Mayar: en el círculo del hambre toda víctima es culpable, todo predador es inocente. El animal lo sabe, pero el animal que somos se asfixia bajo nuestros escombros. Hasta ahí la cita. Nada puede, por tanto, acabar con el círculo del hambre, pero una ética de la compasión puede hacer más soportable el mundo. Pensemos en la frase que cita Mayar de Camus: la comunidad de las víctimas es la misma que une a la víctima con el verdugo, pero el verdugo no lo sabe. Mérmeros, por tanto, no se ofrece religiosamente como víctima sacrificial. Por la inocencia de su ser niño, más cercano al animal, intuye la rebelión de su madre contra el destino de Occidente, su oposición al mundo de Jasón, y las comparte. Así, Medea encuentra un aliado en el niño que siente el dolor de la existencia y compadece sin juzgar. El código de la raza blanca es así cuestionado y el crimen de Medea es, paradójicamente, reinterpretado dentro del largo y camuflado orden del antropocentrismo. Hola, Xiana. Hola, Mercedes. Luego daremos paso cuando acabemos las 3 ponencias, a preguntas y comentarios. Bueno, pues yo estoy muy contenta también de tener a Xiana aquí. Ella es profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo de UCM Estudios Culturales y Literarios y Estudios de Género y el Instituto Universitario de Investigaciones Feministas, INSTIFEM, de la Complutense. Es también miembro del grupo de investigación GIECO en Ecocrítica y Humanidades Ambientales, adscrito al Instituto Benjamin Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Sus principales líneas de investigación son los estudios literarios y culturales, en lengua inglesa, estudios de género feministas, interseccionalidad, ecofeminismo y decolonialidad, y dentro de la ecocrítica y humanidades ambientales, el ecofeminismo, poshumanismo, ecoficciones y justicia ambiental, raza, género, medio ambiente, estudios de plantas, animales, solar punk, lunar punk, ecomitocrítica, brujas verdes, ecobrujas y simbioceno. Y nada, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro querido maestro José Manuel Losada y también a ti, Mercedes, y a todas las personas que estáis aquí virtualmente, presencialmente, y las que estáis virtualmente. Es para mí toda una alegría estar hoy aquí. Y bueno, mi ponencia se titula Una revisión ecofeminista y ecocrítica de los aspectos mitológicos de las ecobrujas utópicas, un término que, bueno, pues que estoy acuñando. De hecho, hay una publicación que sale ahora en Dickinson dentro de poco, en el cual se acuña este término. Y bueno, pues realmente es una investigación que parte... Pues como decía, lo que voy a presentaros hoy aquí parte de una investigación previa que formó parte del proyecto Aglaya, que todo el mundo aquí conocéis y del cual nos hemos conocido. Y bueno, mi investigación específica en Aglaya pues era ofrecer una revisión ecofeminista de los aspectos mitológicos de brujas modernas. Y, por supuesto, para poder justificar qué son aspectos mitológicos, en la figura de las brujas me remito al libro de José Manuel Losada, que muchísimas gracias por habernos proporcionado, no me canso de repetirlo, pero muchísimas gracias por habernos proporcionado este kit de superpoderes en mitocrítica que nos ayuda a todas las investigadores e investigadores a saber discernir lo que es el mito del no mito, ¿no? Y bueno, pues es basándome en esta misma definición de donde yo voy también a establecer estas conexiones. Tiene que ser, obviamente, un relato funcional, tiene que ser un relato simbólico, tiene que haber unos acontecimientos extraordinarios con trascendente sobrenatural sagrado.
tiene que haber una cosmogonía y una escatología individual o colectiva, pero siempre absolutas. Entonces, bueno, pues volviendo, como os decía, al... Perdón. Aquí está. Aquí, en este volumen, que es el resultado de esta investigación, en el cual yo edité y participamos personas que también estaban en Aglaya, pues establecíamos una reflexión crítica sobre narrativas míticas actuales acerca de la bruja y acerca de la brujería en formatos artístico-literarios, audiovisuales. Yo en concreto me centraba en las redes sociales, en Instagram, y lo hacíamos esta revisión mítica desde un enfoque específicamente ecofeminista. La compañera Cristina ya ha dado también algunas pinceladas de la recuperación de la diosa madre, un poco en esa línea. Para mí el ecofeminismo pues, es reconocer esa misma fuerza patriarcal que oprime a las mujeres, es el mismo que explota, contamina y degrada a la naturaleza y al medio ambiente. Y bueno, pues entonces restaurando una justicia histórica en el sentido de que pues queríamos no solo, bueno, esta es una de las comunidades de Instagram, que es una comunidad como las brujas de Instagram, que es vibrante, en las que pues están unidas por este recuerdo de un poder ancestral al que están despertando y están proponiendo desde diferentes prácticas, de diferentes aproximaciones, pues formas significativamente trascendentes, ¿no? De estar en el mundo y de estar en el cuerpo y de recuperar ese círculo, ¿no? De vida, muerte y regeneración, ¿no? Este patrón ecológico. Como decía, una de los puntos de partida de esta revisión ecofeminista pues es recuperar toda esta injusticia histórica, que obviamente, bueno, el proceso del patriarcado es un proceso histórico lento, pero que en la época de la Inquisición pues adquiere, digamos, el periodo histórico más claro en los cuales estos atributos, estos dones asociados ancestralmente con aspectos benévolos, pues se convierten poco a poco en aspectos demonizados, ¿no? Y, a ver, así, el Maleus Maleficarum es esta joya que tenemos, esta evidencia histórica y literaria, donde, bueno, pues queda clarísimo que a lo que denominaron como brujería, pues era muy amplio. Sobre todo, pues todo lo que no fuera judío-cristiano, para empezar, pero en el caso del que vamos a hablar aquí, de las brujas, ecobrujas, que parten además, como os voy a explicar, de un grupo en concreto, de brujas verdes, bueno, pues todo lo que tenga que ver con una relación con la tierra, con los elementos de la naturaleza, con la astrología, e incluso con la medicina, las parteras y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el mundo vegetal, con las plantas, todo eso es brujería, ¿no? Y por eso esa fuerza de resignificación histórica tan poderosa, ¿no? Que tiene. Y bueno, como os decía, pues estamos hablando de una comunidad que desde su gran pluralidad de prácticas y de habilidades, pues se describen conscientemente como seres de luz, como astrólogas, como expertas en fases lunares, expertas en plantas, en elementos y fuerzas de la naturaleza. Entre ellas, como por ejemplo Gabriela Herstig, muchas de ellas también son escritoras y son artistas, ¿no? Y todas ellas, por ejemplo, en esta obra nos recuerdan pues, que como brujas estamos despertando a un conocimiento ancestral y que estamos llenas de magia, ¿no? Y esta magia, y citando a José Manuel Losada, no ya como esta imaginación plástica, ¿no? Sino como el reconocimiento de estas leyes internas que posibilitan este acontecimiento extraordinario. Y a pesar, como decía, de toda esta gran pluralidad de prácticas y acercamientos, si hay algo en mi investigación previa hasta ese momento era que tenían dos puntos en común, ¿no? Una de ellas era, primero, una capacidad trascendente de adivinación, de interpretación, de sanación, que las convierte en un canal, que las convierte en un medio, en un vehículo, una guía entre mundos heterogéneos. Eso sería lo primero, ¿no? Entre toda esa pluralidad. Y lo segundo, que todas ellas reconocen a la naturaleza como una fuerza divina,
que es la expresión de una diosa ancestral que en consonancia con las fases lunares, como vemos aquí, como las fases de la diosa, y también del sol, que también lo voy a hacer mención, en las nuevas brujas utópicas que os voy a mencionar, se manifiesta de múltiples formas, como veis aquí, dependiendo de las fases lunares, y que son aspectos complementarios, ¿no? Que esa era una de las grandes diferencias, que cuando llega el patriarcado, estos mismos aspectos los pone en rivalidad entre sí, ¿no? Y los convierte en antagonistas, cuando realmente son complementarios. Es decir, no hay una única manera de expresar sus dones y no hay una única manera de interactuar con la dimensión trascendente, pero lo que sí es común, como decía, es que la naturaleza se considera inteligente, se considera viva, se considera sagrada. Y es una trascendencia sagrada, y también citando a Losada, en el sentido de que nos demuestra ese ciclo cósmico que apunta hacia ese misterio, ¿no? Que está en la base de la completud de la vida. Esto lo dice en la página 39. Y en este momento yo me encontraba en un proceso de una beca postdoctoral en la cual tuve el universo, me ayudó y me pude recualificar en el área de ecocrítica y humanidades ambientales. Y es en ese momento donde de todo ese grupo de brujas yo me identifiqué y me identifico con un grupo en concreto que se denomina brujas verdes. Brujas verdes o quienes practican la brujería verde, ¿no? Porque también en el círculo de... A ver, ahí. Por ejemplo, bueno, sí, como la bruja verde, o aquí, así. A lo mejor no se identifican solo con la brujería verde, pero es un aspecto, ¿no? Dentro de estos círculos. Quiero decir que yo, por ejemplo, todos los grupos que estoy aquí trayendo son grupos a los cuales yo pertenezco, ¿no? Entonces, en concreto, estas brujerías verdes o esta práctica de la brujería verde nos reconocemos como herboristas, como procedentes de un linaje milenario de mujeres sabias que abrazan el poder de la naturaleza y que emplean a plantas, a flores, aceites, hierbas para ayudar y para sanar, a restaurar estos desequilibrios, ¿no? Y que a través de todos estos rituales, el acto de sanar, el acto de reequilibrar, pues adquiere dimensiones míticas. Por ejemplo, aquí, como veis, hacemos referencia, cuando hablamos de laurel, ¿no? Hablamos de, bueno, pues de cómo el laurel ya se utilizaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿no? Cómo esa asociación con la victoria, con el conocimiento, con esa conexión divina, y cómo se utilizaba en los oráculos de Delfi, ¿no? Para inducir toda esa conexión con lo divino. ¿Aquí? ¿Sí? Juli, lo siento, es que no me acabo de enterar. Vale. Y luego, como veis, siempre hay ese suelo mítico desde donde se mueve, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos en esta parte que es sobre deidades, sobre mitología, si le doy aquí, veis que además tiene una visión muy intercultural, ¿no? Que no solo está, pues, Morgan o Hécate o Lili, pero también están introduciendo diosas de la cultura navaja, como de Changing Woman, o sea, es una visión muy intercultural. Y igual, ¿cuál es el suelo mítico? Bueno, pues aquí encontramos todo eso que se necesita para que haya un aspecto mitológico, ¿no? Por supuesto, estos acontecimientos extraordinarios, encontramos este relato funcional, ¿no? Por ejemplo, me voy a centrar, como no hay tiempo, ¿no? Hécate, Morgan, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues reconocen, por supuesto, esta faceta apotropaica de medium, como mediadora, como decía, entre el cielo y la tierra, entre lo vivo y lo muerto, incluso entre los diferentes mundos, ¿no? El mundo vegetal, siempre en zonas liminales y lo mitológico de todas estas historias es que, igual, haciendo referencia a Losada, pues apuntan a la existencia de otro mundo, que esa es esa función referencial primaria, apuntan a la comprensión de ese otro mundo, que es esa función referencial secundaria, y a través de ellas no solo podemos interpretar la interacción con este mundo y el otro, sino estas manifestaciones que aparentemente son incomprensibles, ¿no? Y todas ellas estamos hablando de una asociación de un poder ancestral sagrado desde una dimensión liminal.
Y ya no solo está el acontecimiento extraordinario, el relato funcional, sino que tenemos también ese relato simbólico, ¿no? Como todas estas divinidades están asociadas a símbolos que en realidad lo que nos apunta es a esas verdades transmitidas a través de estos relatos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos perfectamente Hécate asociada a las antorchas y cómo estas antorchas pues tienen este carácter ceremonioso del acontecimiento extraordinario inminente, esta mensajera, ¿no? Ese fósforos de la luz, esa iluminación interior de la conciencia. Vemos como todos estos símbolos nos apuntan a mundos heterogéneos, mundos, ese impacto, ¿no? Esos dos mundos en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Además, están invocados en épocas dentro del calendario agrícola muy especiales. Estamos celebrando los solsticios, estamos celebrando los equinoccios, ¿no? Y todas ellas, igual, bueno, aparte también tienen esa simbología dentro del mundo vegetal que se las asocia a ellas. Y, bueno, estos, por ejemplo, son los de Morrigan. Todos ellos están siempre enfatizando este tiempo escatológico, que es también la base, ¿no? De lo mitológico, es decir, este tiempo que es infinito y igual, citando a Lesada, pues es un tiempo inimaginable porque, aunque definitivo, no carece de fin, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que lo mítico en todas estas brujas es, y sobre todo las brujas verdes, que son las que más establecen esta relación con la naturaleza y con elementos como el elemento vegetal y las fuerzas de la naturaleza, vemos que están... bueno, pues eso, ¿no? Ese papel de medium que a la vez es ser ese guía en esos espacios liminales tiene que ver pues con ayudarnos a entender los límites de la propia condición humana, ¿no? Y estamos hablando de mito en todos estos casos porque hay esta búsqueda de esta trascendencia sagrada y estos acontecimientos extraordinarios que sirven de puente entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo presentaba en el libro que hice antes en esta investigación y como os decía, en ese momento yo estaba recualificándome en el campo de la ecocrítica y de las humanidades ambientales y entonces ahí es cuando, bueno, pues ya no solo es la relación con la naturaleza, sino entender que en el aquí y el ahora nos encontramos en un momento de ecocidio, un momento de cambio climático, un momento de crisis ecológica y es entonces en este momento donde voy a explicar cómo se produce para mí una evolución de lo que es el concepto de brujas verdes a ecobrujas, ¿no? Porque uno de los conceptos claves dentro del mundo de la ecocrítica y de las humanidades ambientales es el reconocimiento del antropoceno, que tú también lo mencionabas, que vivimos en una época geológica que antropoceno, capitaloceno, porque hay que tener también una visión de que no todos los seres humanos han impactado de la misma manera, hay que entender que vivimos en un legado colonial y de ahí este concepto de capitaloceno, ¿no? Pero bueno, estamos en esta nueva época geológica que la actividad humana ha tenido un impacto tan negativo sobre el planeta y los ecosistemas que están realmente propiciando cambios profundos desde un punto de vista geológico, atmosférico, biológico, que tiene como consecuencia pues todos estos cambios climáticos, la pérdida de biodiversidad y otras transformaciones ambientales a escala global, ¿no? Dentro del campo de la ecocrítica y de las humanidades ambientales vemos cómo a contrarrestar justamente todas las fuerzas negativas del antropoceno, en últimas décadas se ha adoptado lo que se llama como el simbioceno, ¿no? Que además lo acuña en esta obra de Earth Emotions, New Work for a New World, de Graham Albrecht, es australiano. Y bueno, es realmente, esto ya viene, ¿no? De una conciencia más atrás, pero es reconocer que realmente estamos entre un nuevo periodo de inteligencia y de praxis humana a través de este lenguaje poshumano que reconoce que estas fuerzas interdependientes que hacen que la vida prospere, es decir, la simbiosis, ¿no? Esta cooperación entre tipos radicalmente diferentes de organismos, vivir de manera simbiótica entre lo humano y lo no humano. Y todo esto realmente desafía fuertemente modelos tradicionales de evolución
que traía Darwin, ¿no? Porque están basados en la competencia de especies, en la competencia de organismos, en entornos competitivos. Es más, bajo una mirada simbiótica, el mismo concepto o la misma categoría de medio ambiente o de entorno físico realmente carece de significado, ¿no? Nos dice Albrecht, es una categoría analítica equivocada, es fruto de un pensamiento dualista erróneo en la separación del ser humano con lo no humano, ¿no? Que eso es uno de los rasgos que caracteriza el antropoceno. Y porque realmente la realidad terrestre en la vida es procesos animados simbióticamente. Y esto es este es un conocimiento que ya las brujas verdes, conocedoras ancestrales de un herbalismo animista, expertas en plantas, curanderas, ya llevan desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que se acuñara este término simbioceno, ellas ya lo sabían, ¿no? Tenían esta comunión interdependiente y simbiótica con una tierra animada. Como decía, promoviendo un herbalismo animista que respeta un sentido de lugar, de pertenencia en sus interacciones con lo humano y lo no humano, y han reconocido desde siempre, mucho antes de que hubiera un giro vegetal en la ecocrítica, las plantas son inteligentes, para que haya comunicación no se necesita un sistema nervioso, todo eso ya es parte de un conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de teorías dentro del campo, digamos que el concepto mismo de brujas, ya no solo brujas verdes, encarnan muchas de estas teorías, ¿no? Y se puede decir que realmente ellas ya reconocen, como decía, que la presencia y la inteligencia y la comunicación no solo proviene de un sistema nervioso, sino que además canalizan una materialidad ecológica que es de naturaleza transcorporal, y que hace además que todo esto es parte de las grandes teorías que hay ahora mismo, que obviamente no me voy a poner, pero todos los nuevos materialismos, todo esto es algo que ya ellas ya saben y encarnan desde hace siglos, ¿no? Claro, entonces, y establecen esos diálogos multiespecies, ¿no? Pero, como os decía, en este contexto actual, no todas las brujas verdes, y eso es lo que yo ahora quiero explicar cómo he llegado o cómo propongo este nuevo término de ecobrujas, no todas las brujas verdes, no todas las brujas en general, se están comprometiendo e involucrando activamente en contrarrestar esta crisis ecológica, ni tampoco todas ellas están conscientemente promoviendo una justicia ambiental o una justicia social. Y con el objetivo de visibilizar y el papel crucial y radicalmente importantísimo que están desempeñando muchas de estas brujas en la reparación del caos climático, de territorios dañados, de contaminados, pues nace para mí este concepto de ecobruja, ¿no? Que es un término como más elástico, más amplio, y ecobruja porque se están comprometiendo, porque están resistiendo en la búsqueda de una divinidad trascendente, no solo en el cambio climático, sino el excepcionalismo humano, contra el especificismo, y utilizando a lo no humano como aliado medioambiental en estos tiempos de cambio climático, de preservación y reparación de la pérdida de biodiversidad. Una de estas grandes ecobrujas es Starhawk, que además es una de mis grandes heroínas. Ella lleva 50 años plantando estas semillas y de ahí viene también ahora ya no solo ecobruja, sino utópica, ¿no? O sea, ahora os voy a explicar por qué también son utópicas, ¿no? Pero bueno, ella, como veis, por ejemplo, ella se reconoce a sí misma como, bueno, como escritora, como activista, como bruja, como educadora en permacultura. Ella dirige una plataforma que se llama Activistas de la Tierra. Entonces, es decir, estas ecobrujas parten de las brujas verdes, equilibran, sanan, pero lo que yo creo que realmente estas mujeres están haciendo, que las diferencia del resto, es que conscientemente están armonizando el antropoceno y que conscientemente /capitaloceno, y conscientemente, porque hay que ser interseccionales, y conscientemente están promoviendo un simbioceno. Es decir, estamos hablando de
brujas verdes que tienen narrativas de resiliencia, de regeneración y de futuros posibles, que es muy importante en época en la que la distopía es tan imperante, ¿no? Entonces, es de ahí de donde sale este término, ¿no? Ecobrujas modernas que no solo han comenzado a resignificar el significado negativo asociado históricamente a la brujería, sino que además están redefiniendo lo que es ser una bruja en tiempos de crisis ecológica, de legado colonial, de injusticias ambientales, tanto desde la teoría como desde la imaginación, como desde la praxis, ¿no? ¿Y por qué utópicas? Bueno, pues porque en estos tiempos difíciles que vivimos, y de hecho Albrecht, el que mencioné antes de Earth Emotions, él dice que en este tiempo necesitamos prestar atención tanto a las fuerzas destructivas como a las fuerzas creativas y a las fuerzas creadoras de nuestro universo. Es decir, no solo tenemos que centrarnos o reconocer el terror de todos estos escenarios apocalípticos, estas danas, sino también las posibilidades implícitas en tiempos de colapsos, en tiempos de crecimiento, en tiempos de renaturalización. Y estoy haciendo mención a teorías dentro del campo de la ecocrítica, que no tengo tiempo para mencionar. Y es decir, ya no solo esa utopía como una visión de un mundo perfecto, sino unas visiones de esperanza y la capacidad de imaginar algo sostenible y justo dentro de esta desesperación del antropoceno y seguir creyendo que es posible imaginar y proyectar y crear un futuro posible, ¿no? Entonces, como os decía Starhawk, ella lleva más de 50 años plantando estas semillas utópicas en transformaciones posibles. Me voy a centrar primero ahora, por ejemplo, en su labor que hace como directora de la plataforma de Activistas por la Tierra, en la cual ella, esta es una plataforma comunitaria bueno, pues que tiene una visión ambiental, una visión de cambio social, espiritual y, como os decía, promueve estas narrativas y prácticas de resiliencia y regeneración. A través de todos estos cursos, ella lo que hace, unido a las teorías y aproximaciones dentro del campo de la ecocrítica en las humanidades ambientales, está promoviendo cursos en los cuales se enseña diseño ecológico, regenerativo, para prepararse para el caos climático, que es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo, y cómo reparar la tierra de la contaminación causada por los vertidos industriales, de las inundaciones, los incendios y los vertidos de petróleo. Recordar, por ejemplo, que si vamos a Chernóbil, que es una zona totalmente radiactiva, está cubierta de más de 300 hongos, ¿vale? Es decir, lo cual se demuestra que los hongos, sobre todo el hongo negro, se alimenta de la radiactividad y está regenerando el terreno, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que ella trae. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, yo creo que voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos cursos? Se está aprendiendo a ser manos sanadoras de la tierra, trabajando en colaboración con plantas, con hongos, con microorganismos para eliminar, descomponer, inmovilizar contaminantes, crear ecosistemas más sanos y más resilientes. Están sanando el suelo, purificando, recolectando agua, protegiendo la tierra de la sequía, produciendo compost, biocarbón, en fin, están bioremediando, ¿no? Nuestro clima y nuestro mundo está cambiando a un ritmo acelerado y nos enfrentamos a numerosos desafíos nuevos y sin precedentes. Y las ecobrujas como Starhawk no solo se preguntan qué es lo que podemos hacer, ¿no? para ser más resilientes, sino que además están liderando grupos para reducir todo esto, el carbono, mejorar el suelo, desarrollar habilidades de organización y están utilizando a lo no humano como aliado. Y además de todo eso, tienen su faceta como escritora, ¿no? Porque todo esto lo están proyectando también a través de imaginarios, ¿no? Ella fue, por ejemplo, sí, bueno, lo que os decía antes, bueno, ella fue pionera en la recuperación de la sabiduría ancestral y mítica de las diosas precristianas. También en el otro, es que eso está, lo mencionaba aquí, me refería a estos dos, Spiral Dance, Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, que es de los años 70,
o sea, que ya era pionera ella, y luego The Fifth Sacred Theme, por ejemplo, que imagina una sociedad posapocalíptica ambientada en el año 2048, o sea, ya, y tiene esta idea utópica de sociedades ecoutópicas recurriendo a prácticas sostenibles como la energía eólica, la agricultura local, donde nadie pasa hambre, la comida es accesible. Es decir, y ya desde el punto de vista de hoy en día, ella misma, por ejemplo, en esta primera... Esta es bueno, no me da tiempo a explicar el movimiento de Solar Punk y Lunar Punk, pero son movimientos ecoutópicos, ¿no? Desde la utopía, imaginar que salimos del cambio climático y además salimos con mejores sociedades, sociedades más justas, una tecnología ecológica, todo eso, ¿no? Ella además publica en este tipo de nuevos movimientos que son de ciencia ficción, o sea, también para que veáis lo camaleónica que son estas ecobrujas. Y además en esto, todo esto además lo están haciendo desde una dimensión mítica, que es un poco lo que también quería yo aquí subrayar, ¿no? Por ejemplo, ella además tiene un podcast que se llama The Movement We Need, a ver, en el cual... como veis, dale al otro, hace poco, en el 20 de marzo, o sea, hace nada, sí, fue el equinoccio de primavera y veis cómo ella, en este mismo capítulo, vuelve a resignificar el mito de Demeter y de Perséfone, ¿no? O sea, que están trabajando desde esa dimensión mítica. Como voy mal de tiempo, paso, ¿no? Sí, o sea, como os decía, es esa utopía que además en este último volumen editado el año pasado ya se denominan a sí mismas brujas utópicas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, también desde Solar Punk, que es esta magia de Solar Punk para luchar contra el cambio climático y para salvar al mundo, ¿no? Y es una guía de pues, cómo resistir este cambio climático y cómo resistir estos sistemas políticos distópicos a través de una acción radical, moviéndonos siempre desde suelos míticos. Bueno, aquí está la guía de todo lo que está haciendo. Sí. Aquí, por ejemplo, bueno, creo que no se ve bien, ¿no? Pero quería traeros eso porque, por ejemplo, ya no solo desde el punto de vista de la recuperación de las fases de la diosa, de las fases de la luna, sino trayendo cosmogonías y cosmologías del sol, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, invocando a Belinos, que es esta deidad solar celta, a Beine, bueno, también mitologías aztecas como Nazachan, a las Units como la Malina, o sea, tiene una visión muy intercultural, ¿no? Que era otra de las cosas que también quería decir, ¿no? Y tenemos todo tipo de, o sea, están abordando todos estos problemas, el problema más urgente que tenemos ahora mismo, que es el cambio climático y la destrucción ecológica, con rituales y acciones mágicas empoderadas e inclusivas. Y, bueno, por ejemplo, aquí os quería, ya termino, ya estoy terminando, esto es un ritual no solo para luchar contra toda la cuestión de la extracción del petróleo, sino, claro, tenemos que invocar o tenemos que pedir que haya nuevas formas de energía renovable, ¿no? Porque hoy en día lo que hay de energía renovable no es realmente renovable, que eso tiene que ver con el greenwashing, pero bueno, eso ya no puedo entrar en eso ahora mismo, pero veis aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a hacer un ritual para invocar que haya creatividad humana y que se cree, por favor, realmente energía renovable, que sea renovable de verdad, ¿no? Bueno, para daros un ejemplo, y como ya tengo que ir acabando... Vale, entonces, aquí las conclusiones. Bueno, realmente todas estas ecobrujas, tengo que terminar antes de llegar a las conclusiones, son utópicas porque están resistiendo este nihilismo y esta alienación, ¿no? Y desde ese punto de vista comparten lo que Losada dice que es la resistencia ante este postulado nihilista, ¿no? Que realmente es que, bueno, pues como que el mundo se empequeñece desde una visión material, ¿no? O sea, las ecobrujas son totalmente utópicas y se resisten al nihilismo y a la alienación desde esta base mítica. Bueno, es que son muchas cosas.
Voy terminando. Entonces, como conclusiones, esta investigación presenta el desarrollo que yo os propongo o que propongo desde el concepto de brujas verdes modernas hacia un concepto más de ecobrujería o ecobrujas que están comprometidas y que se resisten en el aquí y el ahora y que desde una revisión tanto ecocrítica como ecofeminista encarnan todas estas nuevas teorías y todas estas nuevas aproximaciones porque realmente ellas armonizan el antropoceno y promueven un simbioceno, al tiempo que vislumbran, perfecto, al tiempo que vislumbran espacios sagrados en los que ayudar a encontrarnos de nuevo nuestro suelo mítico. Estas ecobrujas también celebran un tiempo mítico, celebran un tiempo mítico que nos recuerda que el mundo divino o la búsqueda de lo divino nos sigue interpelando, sigue siendo importante porque además nos ayuda a conocer más nuestro propio mundo y nuestra propia existencia. Desde premisas ecofeministas y ecocríticas están comprometidas con la recuperación de las enseñanzas de la diosa madre en sus múltiples facetas, recordando que siempre hay nuevos comienzos y nuevos finales y nuevas significaciones y que gracias a toda esa dimensión mítica podemos seguir abordando problemas personales, culturales y ambientales contemporáneos. También, y finalmente, estas ecobrujas, o yo sugiero este término ecobruja utópica, para visibilizar todas estas prácticas y cosmovisiones, tanto actuales como pasadas, que se alinean con la brujería verde, pero que activamente promueven estas narrativas de resiliencia, de regeneración y de futuros posibles a través de conexión con ciclos naturales, con lo no humano y con las fuerzas del universo y lo no humano, sobre todo como aliado, ¿no? Ante este desequilibrio social, natural y ecológico, y todo ello siempre desde un suelo mítico y desde una experiencia trascendente. Y siento haberme pasado de tiempo un poco. Ahora damos paso a la última ya ponencia del seminario. Bueno, voy a presentar a Mónica Carvajosa Pérez. Muchas gracias también por estar aquí. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación están centradas en la literatura de los siglos XX y XXI, con especial atención al género relato breve y a las relaciones de la literatura con la historia, el periodismo y el cine. Es doctora en Filología Hispánica, acreditada con tratado doctor, combina la docencia y la investigación en la Universidad de Villanueva. Tiene 2 sexenios de investigación reconocidos por la CNAI y es miembro de GIR Narrativas y Lenguajes de la UV. Entre sus aportaciones científicas cabe destacar el libro La corte literaria de José Antonio, la primera generación cultural de la Falange, Crítica 2003, Premio Alumbre 2003. Así que cuando quieras, Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a José Manuel Losada y a los organizadores, gracias Mercedes, la invitación a participar en este seminario. La investigación que estoy llevando a cabo está centrada, como veis ahí, en la resignificación del mito de Eva en la literatura de las escritoras españolas e hispanoamericanas de los siglos XX y XXI. Hasta el momento he estudiado, he estudiado el siguiente corpus de obra que, como veis, son autores de distintas generaciones, de distintas nacionalidades, que desde distintos contextos culturales, sociales y políticos, de los que son, por supuesto, producto y reflejo, han reescrito y reinterpretado el mito de Eva, de Adán y Eva, a través de distintos géneros literarios: novela, relato breve, poemario, obra dramática, cómico, ensayo. Es un corpus que permite el análisis comparativo de las diferentes formas de enfrentarse al mito y subvertirlo de las escritoras contemporáneas. Lo primero que cabría preguntarse es ¿por qué el mito de Adán y Eva? Se trata de uno de los relatos bíblicos más emblemáticos y fecundos de la cultura occidental, profundamente arraigado en el imaginario colectivo, pero se trata también de uno de los mitos que más ha marcado la identidad y el destino de las mujeres en la civilización occidental y que ha difundido con más éxito el estereotipo femenino.
Esta narración ha sido además secularmente instrumentalizada para fundamentar la condición inferior de las mujeres y justificar su sometimiento al varón. Del personaje de Eva, como todos sabemos, procede la asociación de la mujer con el pecado, la seducción y la culpa. Eva es la responsable de la perdición del varón, la responsable de la perdición de toda la humanidad y, por tanto, merecedora del castigo y la subordinación. Por lo tanto, estas escritoras tratarán de combatir el relato y, sobre todo, de combatir la interpretación patriarcal dominante, exculpar a Eva y dignificar su figura. Llevarán a cabo lo que he denominado hipertextualidad de género, es decir, transformación de un texto anterior con la intención de modificar el entramado simbólico relativo al género, reconfigurar el yo femenino y validar la historia, experiencia y memoria de las mujeres. Pesa, por supuesto, en todas estas reescrituras un contexto social y político, ¿no? En el que las mujeres, algunas de estas escritoras son activas feministas, están luchando por la igualdad de derechos, por el voto femenino y por la participación en la vida social y política, sea en la España del primer tercio del siglo XX, como es el caso de María Lejárraga. Recordemos que es el momento en el que se está conformando el perfil de la llamada Eva moderna, sea en el México posrevolucionario, como es el caso de Magdalena Mondragón, o sea en posteriores movimientos de liberación femenina, como es el caso de Rosario Castellanos, inquieta en los años 70 por la debilidad del feminismo en México. Sus obras llevan a cabo una labor educativa de concienciación feminista, presentando una Eva empoderada. Se trata de reescrituras con valor de acto político, que buscan modificar conciencias para provocar transmutaciones sociales y políticas que eliminen las disparidades de género. El mito se convierte así en un espacio de reivindicación femenina. Por lo tanto, su finalidad etiológica de proporcionar respuesta a las grandes cuestiones de la existencia, de dar razón de la condición humana y sus limitaciones, se ve subordinada, cuando no reemplazada, por una finalidad social de denuncia y concienciación de la situación de la mujer, de fortalecimiento de la identidad y solidaridad grupal, que viene a responder, en el fondo, y a contraatacar lo que podría llegar a considerarse una disfunción previa, es decir, la utilización del mito como eficaz credo legitimador de la marginación de la mujer. Estas escritoras consideran necesario revisar críticamente las representaciones arquetípicas de la mujer de las narrativas míticas fundacionales. Es lo que en los años 80 la poeta y crítica norteamericana Alicia Ostriker denominó revisionist mythmaking, para definir las creaciones que subvierten el mito para reconstruir el universo simbólico, desafiando y modificando los estereotipos de género encarnados en el mito y apoderarse del lenguaje androcéntrico para hacer que diga lo que las mujeres quieren decir. Pesan, además de estas circunstancias históricas que he citado, otras circunstancias históricas y además pesan pero en otro sentido, ¿no? Como es el caso de la guerra y la posguerra españolas, que dan pie, es el caso de Carmen Conde y su magnífico poemario Mujer sin Edén, a la identificación con la figura de Eva, ¿no? La identificación con la Eva sufriente, la identificación con la Eva exiliada o la identificación con la Eva madre. ¿Sí? Soy madre de los muertos, de los que matan madre. Se conforma así un mundo mítico en el que mito y circunstancia histórica se funden en metáfora que transmuta proteicamente y evoluciona desde la individual y personal, que sería la mitologización del yo, a la colectiva histórica, reflejando la angustia del ser humano, principalmente en este caso la de la mujer, y de la sociedad contemporánea. No hay que olvidar tampoco las influencias de las tendencias literarias o estéticas, ¿no? Sea la poesía desarraigada, también Blas de Otero, como Carmen Conde, clama a un Dios imperturbable, o la tendencia que se ha intensificado en el siglo XXI a producir obras literarias que revalúen a los personajes femeninos de la mitología clásica, de las grandes narraciones épicas, o a los personajes bíblicos desde la voz y la perspectiva femeninas. A estas razones, no del todo suficientes para dar cuenta de todas las escrituras y bastante simplificadas, hay que añadir que Eva es una figura mítica idónea para vehicular la voz de género. Creo que no todas somos Medea,
Creo que no todas somos Penélope, pero todas somos Eva. Esto significa que esculpar y dignificar a Eva es esculpar y dignificar a todas las mujeres. Quisiera detenerme ahora, quisiera centrarme o detenerme ahora en las operaciones de transformación del texto de origen que producen la subversión narrativa, estructural y dogmática y que conducen, por supuesto, a la crisis mitológica. Me voy a detener solo en las que considero claves transformadoras. Todas las operaciones que están ahí señaladas arrastran inevitablemente modificaciones, pero en general el mito mantiene todos sus temas estructuradores, aún en el caso de las reescrituras que se presentan como la verdadera historia de Eva o son un rotundo mentís al relato bíblico. El mito acaba colándose y todos los mitos estructuradores se mantienen. Otra cosa es que sean reinterpretados. El elemento más característico de los hipertextos estudiados y clave transformadora del texto de origen es la transfocalización, es decir, la modificación del punto de vista, porque pasamos a relatos focalizados en el personaje de Eva. A esta modificación se le añade en algunos casos la transvocalización, es decir, el cambio de voz, porque es la voz de Eva, la voz autodiegética del relato. Por ejemplo, el libro de Eva de Boullosa se presenta como la versión del Génesis escrita por la mano de Eva. Estas alteraciones, que son subversivas en sí mismas y promesa de cambio, son recurso para el entendimiento y la valorización de Eva. Permiten, sobre todo, la profundización psicológica en los motivos de Eva para llevar a cabo la transgresión. Por otra parte, liberan a Eva del exilio verbal. Gracias al texto literario obtiene el poder y la autoridad de la palabra. Eva tomará la palabra para afirmar que su historia no es o no es exactamente como se ha contado. Se reivindica así también a la mujer como narradora de su propia historia y se construye un espacio femenino discursivo desde una posición enunciativa de género. La voz de Eva en ningún caso es la voz de la culpable. Es o la voz de la víctima, una víctima que se revela, que alza la voz con ira en un clamor denunciatorio a través del que se duele toda la estirpe femenina, es como la de Job, la voz del justo castigado injustamente, que pronuncia un alegato en favor de su inocencia. O es una voz empoderada que se enfrenta al autoritarismo y soberbia de Adán, que cuestiona en algunos casos al Dios de Adán y que lucha por el relato. Una voz libre y autosuficiente, incluso desafiante. Partiendo de esta operación de transfocalización y transvocalización, las transformaciones que producen finalmente la crisis mitológica son fundamentalmente la transmotivación y la transvalorización, en las que confluyen todas las modificaciones. Operaciones por medio de las que Eva no solo queda exonerada de toda culpa, queda rehabilitada, sino redefinida como símbolo femenino positivo, modelo de vitalismo, valentía y autonomía. La transmotivación, que es la sustitución de una motivación por otra nueva, es uno de los procedimientos mayores de la transformación pragmática, es decir, de la modificación de conductas y acontecimientos y de la transformación semántica. Y conduce, como veremos, a la transvalorización. Esa operación de orden axiológico que afecta al valor atribuido a las acciones, actitudes o sentimientos que caracterizan a un personaje. Como subraya Genet en su obra Palimpsestos, la interpretación de un acontecimiento por una causa diferente de la que alegaba el hipotexto introduce necesariamente una transformación pragmática, pues la causa de un hecho, por ejemplo, el móvil de una conducta, es otro hecho, incluso de orden puramente físico. Así, la transmotivación es el procedimiento mayor para subvertir el mitema de la transgresión y alterar el estatuto axiológico de Eva. Ahora bien, las motivaciones de Eva dependen de los argumentos de la serpiente, que también se modifican. Para ello, en algunos casos, se rescata la herencia simbólica positiva de la serpiente, símbolo de la sabiduría, de la regeneración, de la vida y de la muerte. Y se rompe con la tradición judeocristiana de enemistad entre la mujer y la serpiente. ¿Cuáles son ahora las motivaciones entonces de Eva? En la mayoría de los casos, que la historia verdaderamente humana de comienzo. He seleccionado algunas citas reveladoras que prácticamente se comentan solas.
Del mundo perdido, de Magdalena Mondragón. La voz de la serpiente me dijo en el sueño que si comemos de esos frutos, nacerán de nosotros nuevos seres, que el mundo se poblará de imágenes, de animales, de hombres, de cantos y de luchas, que tendremos en ese mundo nuestro cielo y nuestro infierno, y que tú, Adán, sabrás de la gloria de Dios cuando vengan al mundo nuevos seres desde lo profundo de mi vientre hasta la fuerza de la tierra. Eva es ajena aquí a la noción de pecado. El fruto es un sí a la vida. Solo así tendrán la verdadera felicidad humana. De la farsa El eterno femenino, de Rosario Castellanos. Adán, mirando horrorizado el hueso. Dios mío, Eva, no lo llames. ¿Para qué lo quieres? Para pedirle que no nos castigue. ¿Qué más castigo quieres que esta vida ociosa, sin perspectivas de progreso ni de cambio, sin nada? Adán nostálgico. Pero éramos tan felices, no nos faltaba de nada. Eva, no deseábamos nada que es distinto y no éramos felices, éramos egoístas y cobardes. La categoría humana no se recibe, se conquista. Adán arrodillado. Señor, yo no soy digno. Señor, ten piedad de nosotros. Voz cavernosa y distante. Parirás con dolor. Pago el precio de la plenitud y juro que no descansaré hasta vencer el dolor. Moriréis, os perderéis. La muerte será la prueba de que hemos vivido. Adán, tratando de detenerla. Eva, te lo suplico, retrocede. Eva, avanzando siempre. No es posible. La historia acaba de comenzar. Del infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli. La historia, se dijo, la había visto. Era eso lo que empezaría si ella comía la fruta. Elohim quería que ella decidiese si existiría o no todo aquello. Él no quería hacerse responsable. Quería que fuese ella quien asumiera la responsabilidad. Cerraba los ojos y veía las imágenes del río. ¿Por qué tendría que ser ella quien descubriera lo que ocultaba la prohibición? ¿Por qué ella la elegida para romper el espejismo del jardín? Eva percibió que la voz estaba abierta para ella. No tuvo miedo. Eres cruel, dijo. Desobedeciste. No me digas que no lo planeaste. Nunca nos concebiste eternos. Sabías tan bien como yo que esto sucedería. Ciertamente, pero ese era mi reto, no intervenir, dejar que fueran libres y castigarnos. Es muy pronto para hacer ese juicio. Admito que supe desde siempre lo que sucedería, pero tenía que ser así. Aquí, como vemos, la decisión de tomar el fruto es considerada por Eva en un principio como un acto consciente de libertad y responsabilidad, pero acabará entendiendo que era un hecho inevitable, parte del plan divino, por lo que podemos considerar a esta Eva como elegida para una misión que la trasciende. La última cita del libro de Eva, de Carmen Boullosa. Yo sí la mordí, porque negarlo sí me honra. Pamplinas maledicientes que al hacerlo cometí el pecado original. La manzana fue la llave que nos liberó, nos descifró, nos convirtió en lo que somos. Aquí el fruto es la vida, es el origen de ser hombres. La transgresión, como vemos, no es presentada como un acto de soberbia. No hay pretensión de ser como dioses, sino que hay pretensión de ser verdaderamente humanos. La modificación de las motivaciones de Eva viene acompañada, como hemos visto en muchas de estas citas, por la desvalorización del paraíso y la valorización de la vida fuera de él, presentada como el destino adecuado pese a sus dificultades para el progreso y la felicidad humanas. Se valoriza lo vital, lo telúrico, cambiante y regenerador frente a lo estático, inalterable y permanente. La comparación entre el Edén y la tierra era ineludible. Habíamos arribado al paraíso, llega a decir la Eva de Boullosa. En el mundo perdido de Mondragón, Adán destruye a la manzana, no se lleva a cabo la transgresión, y la pareja vive en el paraíso 2000 años de fingida felicidad. Tras reconocer su hastío, acaban suicidándose. Al presentar una opción infinitamente peor, queda valorada positivamente la transgresión y la vida fuera del jardín. Lejárraga, María Lejárraga, convierte el paraíso en metáfora del hogar y, por tanto, a Eva en la primera feminista. Asimismo, se valoriza la mortalidad frente a la inmortalidad.
y se desvalorizan la figura de Dios, arbitrario, cruel, injusto, imperturbable y que solo se comunica con Adán, y de Adán, autoritario, soberbio, acomodaticio, ejemplo de instrumentalización de lo divino para legitimar intereses de dominación. Obviamente no todos los Adanes, igual que no todas las Evas, son iguales, ¿no? Incluso violento y responsable de las lacras del mundo. Todo esto conduce a la valorización del acto de transgresión y produce la crisis mitológica al subvertir el mensaje, la significación del mito y su función etiológica. Se invierte el sistema de valores del hipotexto, modificando su significado teológico. No hay pecado, no hay culpa. El acto de tomar el fruto es el origen de la vida y de la historia de la humanidad. Como señala José Manuel Losada, en la atmósfera de la inmanencia contemporánea asistimos a una separación entre caída y falta. Estas transmutaciones, de hecho, vistas a la luz de lo planteado por Losada sobre la inmanencia contemporánea, pueden responder también a una conformidad con lo que ofrece el mundo, lo que produce la indiferencia hacia las eternidades y cualquier tipo de utopía. Y la negación, por supuesto, del sentido trágico de la vida, por lo que no es necesaria una salvación, entendida como salida de lo trágico humano. Es muy revelador, por ejemplo, comparar las visiones del porvenir que se ofrecen en algunas obras con las que ofrece los dos últimos libros del Paraíso Perdido de Milton. En el Paraíso Perdido de Milton, el arcángel Miguel muestra a Adán una visión de los acontecimientos venideros inmediatamente antes de la expulsión de la pareja. El mundo que presenta es terrible y corrupto, como consecuencia de la transgresión. Pero el mensaje es finalmente esperanzador, pues se le anuncia la redención y la salvación. En estos casos, por ejemplo, en el mundo perdido de Mondragón, Adán tiene también una visión terrible del porvenir, sin esperanza alguna, antes de la transgresión, por eso destruye la manzana. Sin embargo, esta visión no es considerada tan negativa por Eva, tampoco por la serpiente, que en todo caso estiman que las lacras serán resultado del mundo creado por los varones. Y finalmente la experiencia de los 2000 años de tedio en el paraíso da por buena la vida fuera del paraíso, como apropiada para la felicidad humana. En la novela de Belli también se producen estas visiones. En este caso es Eva, ¿no?, la que tiene una visión de la historia futura, mucho más imprecisa y vaga que en los otros dos casos, pero lo suficientemente atractiva como para decidirse a tomar el fruto. No hay, por lo tanto, necesidad de salvación, de mensaje esperanzador y consolador, aun cuando la vida, porque muchas de estas novelas, relatos, etcétera, son continuaciones, ¿no?, de la vida de Adán y Eva luego fuera del paraíso. Aun cuando la vida de Adán y Eva, tras la expulsión, se presenta llena de dificultades y sufrimientos. Muy distintas son las obras de Carmen Conde, de Armonía Somers y de Lourdes Ortiz, donde la condición trágica, sobre todo de la mujer, es omnipresente. Y también la nostalgia del paraíso, de la inocencia primigenia, de la igualdad genérica. Aunque, igualmente, para exculpar a Eva, se producen modificaciones. En el poemario de Conde, por ejemplo, el pecado de Adán y Eva es haber concebido a Caín en el paraíso. Dios siente celos de la atracción mutua de la pareja y de la capacidad vital y procreadora de Eva, que es castigada injustamente ante a una vida sufriente. Inocente es también la Eva de Armonía Somers, cuya figura amenaza los principios y valores de una sociedad patriarcal, y también la Eva de Lourdes Ortiz, que lamenta la desigualdad genérica, tú ya no igual a él, y la transformación del varón tras la expulsión, la prepotencia, la violencia, el furor guerrero o la búsqueda de reverencia y admiración, y añora el antes de la manzana, cuando el vosotros no era plural, sino singular. Estas reescrituras, y concluyo, muestran que el mito no tiene una relación inalterable y fija con los valores que tradicionalmente se han arraigado en él y dan lugar a una multiplicidad de Evas que vienen a sumarse a los procesos de desjerarquización, descentralización y complejización de Eva, por los que el personaje de la interpretación patriarcal va perdiendo parte de su autoridad y valor único y se ve afectado por la diversidad de interpretaciones y resignificaciones. Las visiones de Eva se multiplican. Así, de la unidad y repetición
se pasa a la multiplicidad y a la diferencia. No he querido abrumaros con esto, pero bueno, finalmente era simple, o sea, todas estas conclusiones vienen evidentemente, como hemos aprendido de la metodología de Losada, de un análisis de los distintos mitemas, en azul claro, bueno, mitemas y temas narrativos del mito Adán y Eva, con un análisis de la reinterpretación, de la interpretación patriarcal dominante, que también conocemos todos, y a la derecha, en el color significativamente violeta, están las interpretaciones que llevan a cabo de manera general, muy simplificada, evidentemente, estas escrituras, ¿no? En fin, he ofrecido una visión muy simplificada que exigiría muchas matizaciones que haré si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mónica, a Cristina, a Ciana, a Jaime, ¿verdad? Jaime, que también hizo una intervención, a Mario, a Mari Carmen, a Lidia, a Encarna, a Kika, las 9 personas que han intervenido en este tercer seminario.